Entre palcos. Y pasamos ahora a la siguiente sección donde, bueno, vamos a hablar de alegrías, de cosas divertidas que tiene el fútbol, de cosas que para los aficionados muchos recordaréis y que se queda en la memoria de todos, porque al final el deporte es esto, ¿no? Emoción, alegrías, decepciones a veces, pero bueno. Vamos a hablar de cosas importantes para muchos aficionados, como son los ascensos que a veces se celebran más que un propio torneo, que una propia competición. Vamos a hablar también de cómo el fútbol, gracias a la alegría de la sociedad, puede interrumpir en tu día a día, o en el día a día de la sociedad. Y bueno, vamos con ello. Como he dicho, vamos primero con los ascensos, historias curiosas que nos han dejado los ascensos y que al final no deja de ser alegría para una ciudad, para unos aficionados, que es importante, vaya. Mira, el primer caso que os voy a traer, que yo creo que fue un poco de esta última generación, digamos, o últimos años, un pionero, que fue el ascenso del Getafe en el año 2004 o 2005, que consiguió el ascenso. Creo que fue fue el primer ascenso del Getafe, el primer año que conseguí jugar a Primera División, pero yo creo que fue un poco el antecesor, ¿no?, de los últimos, que luego ascendió por primera vez el Leganés, ascendió por primera vez el Huesca. No, a la vez creo que ya estuvo. El Huesca estuvo también, el Eibar, que hablaremos también de ellos. Y bueno, para ser una ciudad, digamos, pequeña del sur de Madrid, que bueno... De hecho dicen que es una aldea. Depende a quién preguntes. Y es complicado que un equipo del sur de Madrid, porque Madrid sí que es verdad que es muy grande, pero los equipos muy complicado económicamente sostenerlos, porque hay dos gigantes... Claro, y el mayor público se va ahí, claro, o sea, y la pasta te la da... Los aficionados van a ver al Madrid o al Atleti y ya está. Entonces, muy complicado un equipo como Alcorcón, Leganés, Getafe puedan llegar a Primera División, y el Getafe lo consiguió, y no solo lo consiguió, sino que se ha mantenido y que realmente, aunque mucha gente dice que no va nadie a ver el partido del Getafe, hay bastante afición. Yo tengo amigos del Getafe, pero que el Getafe es su primer equipo. Es increíble. Sí, pero yo creo que eso es una tendencia que sobre todo en los últimos años ha ayudado, porque están empezando a hacer cosas bastante bien. Con Bordalás. Claro. El Getafe no volvió a descender desde ese año. Descendió una vez, ¿no? Una vez, y al año siguiente volvió a ascender. Bueno, sí. Sí, pero ahora lo están haciendo muy bien. Se recuperó rápido y ahí se está manteniendo. Sí. No sé si lleva 18, 19, no, más. Llevará unos 20 temporadas ya en Primera División en total, si sumamos, no seguidas, pero... Muy bien para un club, que al fin y al cabo es un club humilde, ¿no? Sí, claro, al final es complicado. Siempre estos equipos se mueven en la segunda B, en la antigua segunda B, segunda, tal, pero bueno, consiguió ascender y se ha mantenido como un equipo de Primera División que incluso ha jugado Europa, o sea que al final es un ascenso... Sí, compitiendo contra buenos clubes como Laya. Ascenso importante. Vamos con el siguiente, lo he hablado antes de Eibar, porque Eibar es un caso yo creo bastante extraño. Getafe es una ciudad del sur de Madrid, pero que tiene bastantes habitantes. Al final es una ciudad que tiene universidad, o sea que es una ciudad importante dentro de lo que es el panorama de Madrid o incluso de España. Pero vamos con Eibar, porque es un club muy modesto, es una ciudad, Eibar, de 27.000 habitantes, exclusivamente 27.000. 27.000. Qué barbaridad, ¿eh? Y además tenía el presupuesto más bajo de los 42 equipos que forman la primera y la segunda división. O sea, el presupuesto más bajo en el año que consiguió el ascenso era el presupuesto más bajo. No, te venden esto de primeras, tú no te imaginas que el Elche vaya a subir. O sea, perdón, el Eibar. El Eibar. A ver, te da para peli, eso desde luego. Parece la típica peli americana de... ¿sabes? Sí, el típico que no tengo nada, solo Además, tengo ganas. no es un presupuesto como puede ser el de Inglaterra, que ahora hablaremos de ello también, que es un presupuesto que no llegará ni a 1 millón o 2. O sea, lo que se gasta a lo mejor el Eibar en 20 temporadas se lo gasta el que acaba de ascender en la Premier. Tal cual, sí. Y bueno, es un club que se fundó en el año 1940, consiguió el ascenso en el 2013-2014. Sí que es verdad que luego descendió y no ha conseguido de momento volver, pero a mí es un club que me cae bastante bien, es un club que siempre me gusta verlo jugar en ese campito pequeñito rodeado ahí de montañas. Es verdad. Me parece tiene mérito, hombre. Sí, un club muy... Siempre me gusta ver al pequeño crecer, ¿no? El underdog lo llaman los ingleses, que es como que te mola que el que va a perder acabe ganando, ¿sabes? Sí, el que gana siempre no tiene gracia, siempre ganas.
De hecho, pues para la ciudad fue una enorme alegría, claro, para esos 27.000 habitantes, hostia, que venga el Madrid, que venga el Barça, que venga... Claro, ya, ¿no? Luego se tenía que poner los bares cuando había partidos, es que le he visto a este gesto, es que es lo que supone también, claro, si viene el Real Madrid a tu ciudad, imagínate, eso está petado de gente que probablemente sería más barato también la entrada al estadio, o sea, quiero decir, una entrada de Barça-Madrid en el Camp Nou, por ejemplo, claro. Es mucho más cara que un Madrid-Eibar en aquel momento, ¿no? Claro. Por lo tanto, para los aficionados del Madrid merecía mucho más la pena a nivel económico, no sé a nivel competitivo, pero a nivel económico, pillar un bus o un coche, irte ahí, seguro que te sale pasas el día, encima te inflas a comer, ya ves, ese partido, por eso, que tienes los pinchitos y todo. Ya ves. De hecho, cuando consiguió el ascenso, ganó la Liga, o sea, ganó la segunda división siendo el presupuesto más bajo de todos. O sea, muy llamativo eso. Eso es una buena lección de estrategia. Así que el Eibar es un club importante. Nos pasamos a Inglaterra, lo que os he dicho. El Bournemouth, ¿vale? Año 2015, consigue el ascenso con Eddie Hook como entrenador que ha estado en el Tottenham, creo, estuvo en diferentes equipos. Ascendió a la Premier League, como os digo, en 2015 por primera vez en su historia. Con un presupuesto de 7 millones de libras. Que bueno, para ser la Premier League, para ser Inglaterra, es poco. Es un presupuesto bastante bajo, sí. Muy bajo. Sí. Bueno, consiguió el ascenso, se consiguió enfrentar a Liverpool, plantarles cara incluso, y bueno, se volcó por completo la ciudad. Es que lo bonito de estas historias... Estas inglesas muy arraigadas. Lo bonito de estas historias es que, evidentemente, tu club será el Bournemouth, pero tú pues, sentirás admiración por el Liverpool, por el United, por el City ahora. Entonces, verles en tu propio campo, ver cómo juegan, aunque pierdas, es que yo creo que ahí los ingleses tienen más tradición de ser del equipo de tu ciudad, aunque sea más pequeño, ¿eh? No van tanto como... Quiero decir, no ahora que el City o el Liverpool o... Vamos a ver a... No, era rollo, vamos a ver a este, desde hace 100 años mi familia lleva yendo a verle y todavía no... Pasión heredada, si es que lo hemos hablado antes. ¿Ves? Todo está unido. Equipo que, bueno, al final descendió en la 19-20, no consiguió mantenerse por un puntito, se quedó ahí a puntito de mantenerse. Pero que volvió a ascender en 2022 y esta temporada ha quedado noveno. No está mal. Y ha tenido jugadores de gran calibre como el nuevo fichaje del Madrid, Dean Hausen. Cuidado. Cuidadito, que luego ahí han invertido pasta en ojeadores. Con ese también. Claro. Ya son 60 millonacos que se han llevado por ese jugador. Por eso, con eso ya han hecho caja, Comparado con los 7 que habían cobrado por subir, ya con 60 millones, igual el club... ¿Quién era los 7 que tenía de presupuesto. Claro. El Benfica era el que hacía negocios de puta madre. Porque estarán copiando el modelo también. Y había otro, el Newcastle. No, el Newcastle era el que estaba haciendo muy buena estrategia, no que estuviera vendiendo muy buenos jugadores. El Mónaco también es siempre un club de vender. Sí. Bueno, ese tiene pasta. Claro, nosotros estamos... El Benfica lo ha hecho muy bien. Por ejemplo. El Benfica es que no me cae bien. Bueno, estos son un poquito los ejemplos de los ascensos. Pasamos ahora a lo que he comentado también antes, a cómo el fútbol interrumpe en la rutina, en cómo la alegría de cualquier evento, cualquier hecho de un equipo, una selección, pues consigue que interrumpa en nuestra rutina, en nuestra sociedad, en nuestro día a día. Pasamos con un caso muy reciente, Mundial de Qatar 2022, que consigue ganar a Argentina. Ojo. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, evidentemente se volvieron locos, las calles llenas. A ver, son muchos años sin ganar un mundial, es el mundial de Messi, muy ansiado, muy esperado. Pero no solo eso, no solo es que la gente fuera a la calle, sino que el gobierno de Argentina declaró ese día, el 20 de diciembre, como festivo en todo el país. No se trabajó ese día. Sí, es verdad, estaba todo el mundo en la calle. Todo el mundo podía ir a la calle a celebrar, aquí nadie trabaja. Así que es una curiosidad muy, muy importante, para poder... Es que a ver, es un país que se ve mucho el fútbol. Que no se repetía de 1986. ¿Tú crees que ahora mismo si España gana el siguiente mundial pasa eso? Yo creo que en España no. No. Yo creo que... No pasa con el primer mundial. Va a pasar con el segundo. Es verdad. No, es verdad. Así que sí. El mismo presidente pues, fue el encargado de decir aquí declaramos festivo y nadie va a trabajar. Hoy no se labura, ¿no? Como dirían ellos. Por lo que se le gustaba el fútbol, ¿eh? Por lo que se le gustaba el fútbol. A lo mejor es que tenía pleno él y dijo, hostia, si declaro ya para todos... Qué pereza. Yo tampoco tengo que ir. Así que sí, este fue un caso muy reciente que me parece curioso, cuanto menos. Nos vamos a dos casos que para mí son muy parecidos porque fueron más o menos en la misma época, también de selecciones. En primer caso fue Islandia, la Eurocopa de 2016. Ostras. Un país de 300.000 habitantes,
que ya no solo que conseguir clasificarse a la Eurocopa fue un hecho que se celebró por todo lo alto en todo el país. Es que avanzó muchísimo. Y es que es lo que nos decimos. No es que, a lo mejor no que llegara a avanzar muchísimo, pero es que derrotó a Inglaterra. Sí. Derrotó a Inglaterra y además tenía algo muy curioso. Luego se quedaron en cuartos, me parece, pero en octavos eliminó a Inglaterra. Cuartos sí, pero porque había... Bueno, no, esta historia es de tu equipo, que a lo mejor la comentas, por eso no te la voy a destapar. Pero Islandia tiene una forma muy curiosa de celebrar las victorias, ¿no? Y que prácticamente estaría ahí medio país en los estadios. Claro. Y que luego mucha gente le copió. Sí. Porque luego esa celebración la he visto yo a Cristiano. Medio país, ¿no? Pero a lo mejor si son 300.000 y fueron 50.000 a nivel poblacional. Un 10% estaba en el estadio de la población. Ese día sí que fue huelga. Es un hecho histórico. No fue ni Dios. Además tiene mucha menos plantilla de la que tirar. Quiero decir, conseguir algo así tiene mucho más mérito que un país que tiene 10 veces tu población, ¿sabes? China. Sí. Tío, China no llega nunca a nada en el fútbol y... Bueno, pues con lo que curran luego cuando quieren, macho, en el Cobo Calleja están ahí currando 16 horas todos los días. Vi un tuit buenísimo que decía: ¿cómo en serio no pueden coger a 11 chinos buenos de todos los que son? Es que es imposible, no me lo creo. O sea, se están autolimitando. Seguro que es porque yo creo que le mola a otros deportes y la gente puede se ser. dedica a eso. Si a nivel cultural no te llama, es como si dijeran que a ti te tiene que gustar el cricket. Ya, la verdad. Pues no. No tienen ni puta idea ni cómo se juega. Si está ligado a la cultura inglesa, lo juegan los ingleses y los indios. Con el ping-pong te revientan. Bueno, el ping-pong te revienta, por ejemplo. Ojo, la gente que verá el ping-pong. Luego te pones a ver una final de ping-pong en China y a lo mejor tiene más espectadores que... Dato curioso. Que un partido de liga aquí. Bueno, de liga seguro. El ping-pong es el deporte más exigente que hay. Y no es coña, ¿eh? No es coña. No. Depende de qué ping-pong. Vamos con lo siguiente. Fue en el año 2014, Mundial 2014. No sé si es el que te referías tú, ¿no? Yo creo que el de la misma Eurocopa, que es Gales. Sí, bueno. Que iba a decir que hay un jugador en concreto que pilló una entrada para ver un concierto el día que se jugaba las semifinales. Porque no daban por no daban duro que voy a llegar yo a las semifinales. Pues tuvo que anular el concierto. Tenía una estrella mundial con Gareth Bale, no tenía mal equipo, había 2 o 3 jugadores en primer nivel. Entonces, sí, bueno, no deja de ser Gales. Sí, también está limitado. Creo que se empezó a clasificar por primera vez a Eurocopas y tal, desde que Gareth Bale le entró y bueno. Bueno, una pildorita, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, Costa Rica, Mundial 2014. Ojo. Costa Rica, que no había logrado clasificarse tampoco nunca a ningún mundial. Pura vida. Y hostia, el primer mundial que clasifican, pues un papel muy, muy bueno en un mundial, que ya no es una Eurocopa, ya no es un mundial. Sí. Estas selecciones que a veces te sorprenden, es que es lo bonito del mundial, que hay veces que una selección llega tremendo, y es que te vuelcas con ella. Te vuelcas. Sí. Supera selecciones como Estados Unidos, México para clasificarse. Y luego durante el mundial pues llegó a cuartos de final, que en un mundial eso ya son palabras mayores, porque tenía que enfrentar a gente importante. Eso fue eliminado por Países Bajos y a Países Bajos le costó. Sí. Recuerdo un penalti que se tiró Robben, que lo pitaron, y eso se recuerda mucho por allí, porque claro, era una gesta. Yo creo que la gente no es consciente de lo que son los cuartos de final de un mundial. Recordemos que España, desde que ganó el mundial, no ha llegado a más allá de octavos, y estamos hablando de 15 años ya. Sí. Bueno, o sea, cuidado. Cuidado el año que viene. Bueno, eso ya lo veremos. Pero para que veamos la dificultad. Pero son 16 años, ¿eh? Ya. Imagínate, si pasamos ya serían 16. Y si no pasamos, tenemos que esperar otro. Bueno, a nivel de generacional, supongo que va por Sí. Así que imagínate, para el país, un país que al final no deja de ser también futbolero, ¿no? Porque tiene un poco, pues eso, la cultura latina. La cultura mediterránea y demás. Y bueno, pues fue la sorpresa del torneo y para la gente pues eso fue increíble. Con Keylor Navas de portero, que a partir de ahí ya luego Real Madrid, se hizo un mundialazo. Es un foco, es lo que hemos dicho muchas veces. Si lo aprovechas bien y te luces, pues... Es que hay jugadores que solo aparecen en mundiales, tío. Claro. Como el portero de México. Ochoa. Es que ese mundial fue increíble también suyo. Eso aparece en mundiales, es increíble. Sí. Es increíble. O Shaqiri, ¿no? Sí, Shaqiri mete un golazo en todas las competiciones. Con Suiza, eso es tremendo. Y vamos con el último, ya que sí que muchos os recordarán, o muchos no habréis nacido, pero es el Mundial de 2010. Ojito. Mundial de 2010, aquí ya... Del Waka Waka. Aquí lo recordamos bien, porque las fiestas que nos pegamos, cómo salimos a la calle, todos, en una época
Dorada. Cabe recordar, bueno, dorada en el fútbol, pero en una época socialmente y económicamente muy, en medio muy mala. De la crisis, estaba jodida la cosa, ¿eh? Muy mala en España. Entonces, una alegría que lo vino. La cosa bien, ¿no? estaba. El euro de la gasolina era barato, pero no se cobraba mucho, ¿eh? Sí, y eso con suerte el que trabajaba, porque había mucho paro. Sí. O sea, que fue una época donde, bueno, al final el fútbol te saca un poquito de ahí, ¿no? Esos problemas, ¿no? De te desinhibe, bueno. De esa ansiedad que te puedas tener, incertidumbre, de no saber qué pasa si no encuentro trabajo, tal. Y en España esa época fue complicada, que coincidió con el mejor tiempo de la historia de la selección, que consiguió Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Ese Mundial había que aprovecharlo sí o sí. ¿Te imaginas que se hubiera ganado el Mundial en 2006? Cuando estábamos en pleno burbujazo que iba todo el mundo y se le caían los billetes. Pues a lo mejor no hubiéramos celebrado tanto. ¿Tú crees? Sí, yo creo que un mundial se celebra. Pero ¿tú cómo celebras más una buena noticia? ¿Cuando tienes problemas o cuando estás bien? Cuando estoy bien, todavía mejor. ¿Qué dices? Cuando tienes algo malo y dices, hostia, una notición tremenda. Un salto para arriba, venga. Estás ahora ganando 4.000 pavos al mes y te dan una buena noticia, lo primero que haces es montar una fiesta. Pero eso es como si el dinero. Si estás ganando 500, ya te digo yo que la fiesta no. No, eso es como dinero para el rico. O sea, tú eres millonario y te dan 1.000.000 más. Pues muy bien, muy rico el millón. Pero si tú tienes 10 euros en la cuenta y te toca la lotería, cuidado. Sí, bueno, venga, vale. Cuando tienes problemas, Sí, pero te desinhibe, ¿eh? No te salva. Quiero decir, no te da de comer. Bueno, pero te desinhibe ese ratito de estar ahí en las fuentes. Totalmente. Sí, para los españoles, ya digo, ese triunfo fue más que un logro deportivo, fue algo que además yo creo que nos hizo también a los españoles unirnos, porque había también mucha crispación por el tema de la crisis y demás. Y al final... Y futbolístico, que el Madrid-Barça se llevaba a hostias. También. Y que ya no solo eso. Sí. El ver a los jugadores unidos tranquilizó un poco la cosa porque Mourinho estaba ahí revolucionado. Ya, es que eso fue después de... bueno, fue después, claro. Sí, fue después. Que luego ganamos la Eurocopa también, pero... Sí, pero luego después de esa Eurocopa, que fue cuando vino ya Mourinho, empezó la roja ya a... Mourinho antipatria. Anti-español. Y bueno, para terminar, pues quería deciros que al final es importante darnos alegrías, es importante que el fútbol, pues de vez en cuando no tomarlo simplemente como algo que te pueda decir, es un entretenimiento y ya. No, porque al final va mucho más allá. El fútbol va mucho más allá y consigue, pues eso, unir a un pueblo, unir a una ciudad, unir a un país para celebrar, para pasarlo bien y que todo vaya lo mejor posible, aunque los tiempos no sean los mejores. Entonces, el fútbol, lo que acaba de decir antes Rubén, no solo es 11 tíos corriendo detrás de un balón. Hay mucho más allá y es lo que vamos a estar viendo durante este episodio.